por la independencia, porque nos han irrespetado y hay que hacerse respetar. Todo eso crea el marco perfecto para decir, en esta situación no se pueden hacer elecciones. En América Latina, y les recuerdo que la directa de hoy es una versión express de la directa, debiera estar de reposo hoy. Bueno, hay una escalada peligrosa. Suenan tambores de guerra en el continente. Y yo creo que esta vez alguna escaramuza va a ocurrir, porque lo necesita Nicolás Maduro Moros. Y se trata de la disputa que ha alcanzado unos niveles de calor que hacía muchas décadas, incluso siglos que no se veía, por el Esequibo entre Guyana y Estados Unidos. Vamos a ver este reportaje. Atención con esta situación muy peligrosa y de creciente tensión internacional entre Venezuela y uno de los países con los cuales limita, Guyana. Carolina. Así es, Nelson Domi, mucha atención a esta escalada peligrosa que se parece a algunas escaladas que dieron origen a los mayores conflictos de los que hoy estamos hablando, entre otras cosas la guerra en Ucrania. Digo esto porque hablamos de anexiones, hablamos en este caso de Nicolás Maduro y Venezuela, de un referéndum al que convocó el pasado domingo con muy baja participación, aunque Maduro dice que no y su Consejo Electoral dicen que no, en el cual, ¿qué es lo que reivindica? A ver, el límite de Venezuela es, hasta donde nosotros conocemos, el territorio que está bajo control de quien ejerce el gobierno en Venezuela, limita aquí con Guyana, un país que, por supuesto, supo ser un enclave británico y hoy es un país independiente. Guyana, cuya capital es Georgetown, ha sido noticia en los últimos años porque se convirtió en algo así como la joya de la corona latinoamericana, con hallazgos de yacimientos de petróleo realmente sorprendentes que han disparado las cifras y las estadísticas de proyección de crecimiento para Guyana. Digo esto porque no es por nada que Maduro saca y vuelve a traer a la mesa una reivindicación histórica. La reivindicación de que este territorio marcado en rojo, esta franja de Guyana, conocida como el Esequibo, es parte de Venezuela, es una reivindicación histórica, previa al chavismo. Ahora bien, justo la que tiene todo. Justo, exactamente, tiene absolutamente todo. Su límite natural es el río Esequibo, tiene minas, se lo compara con el arco minero del Orinoco, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese arco minero, ese territorio minero dentro de Venezuela que es tan pero tan rico? Y por supuesto hablamos de yacimientos offshore en Guyana, que son los que han sido noticia, y por lo cual lo que Maduro está viendo es una proyección en términos de ganar y hacerse de recursos impresionante. Pero sobre todas las cosas lo que está viendo Maduro es una maniobra de distracción frente a la crisis política interna y a la presión externa que tiene para dar finalmente elecciones libres en Venezuela. Recordemos que recientemente hubo primarias opositoras en las cuales se impuso de manera muy contundente la opositora María Corina Machado y en las cuales Maduro dice, bueno, ¿cómo se para, ¿no?, frente a esto que ha sido un respaldo popular de una líder a la que él mismo se encargó de inhabilitar? Marco todo este laberinto porque por un lado hay una reivindicación histórica, pero por otro lado hay una fabricación de un conflicto que está tomando realmente un tono muy, pero muy preocupante por parte de un autócrata que también está desesperado por las presiones políticas internas. Atención con esto porque... ¿Y Guyana quién pide ayuda? Guyana probablemente ahora tenga bastantes aliados, porque hay intereses económicos en Guyana, Domi, y esto no se puede ignorar. Hay empresas importantísimas, Exxon tiene intereses en Guyana, pero también hay, por ejemplo, una empresa china, la cual, por supuesto, Maduro, como encuentra en China un aliado, no menciona, ¿no? Y plantea esto casi como un enfrentamiento de Venezuela, de una Venezuela que se tiene que unir. Ahí quisimos ponerle un poquito de un análisis internacional para que ustedes vean. A mi juicio, esta es una jugada que tiene dos componentes. Uno político, uno económico. Bueno, podríamos hablar de tres, pero el militar y el político van de la mano. Básicamente, la estrategia más manida
más vieja y que mejor le funciona a los tiranos en el mundo cuando están en un momento muy crítico es la fabricación de un enemigo militar, de un asalto inminente, de una provocación, de una violación, de un ataque por Playa Girón, de unas infiltraciones de lanchas armadas, de un problema gordo. Entonces obliga al tirano a poner el país en pie de guerra. Y por supuesto, cuando el país está en guerra, cuando se lucha por la patria, por la soberanía, por la independencia, porque nos han irrespetado y hay que hacerse respetar, todo eso crea el marco perfecto para decir, en esta situación no se pueden hacer elecciones. Sería vulnerar la soberanía del país. Tampoco tiene sentido disentir. La oposición plegada a los intereses del imperio o de los agresores. Ya ayer metieron preso a 12 líderes políticos en Venezuela, la mayoría de oposición. Bueno, todos de oposición, pero 2 de ellos habían sido líderes chavistas en el pasado, ya habían roto con el chavismo. Presos también. Ayer, entre ellos el líder de uno de los principales partidos de Venezuela. Súmate, creo que se llama. Todos presos. Llevan de la mano, llevan de la par su estrategia electoral, que es no hacer elecciones libres de ningún tipo, mantenerse en el poder a toda costa, pero para no hacerlo así a lo burdo, ahora han reavivado el conflicto por el Esequibo. ¿Cuál está siendo la jugada de la oposición, de María Corina y otros opositores? Bueno, ellos no han querido caer en la trampa de Nicolás Maduro para que no lleguen a las elecciones, y sería un suicidio político ponerse del lado de Guyana en este momento y decir que no, que el Esequibo no es venezolano. Este tema no lo escogió Maduro, o más bien la inteligencia cubano-venezolana en Venezuela no sacó este tema sin por gusto. El tema del Esequibo es un tema que es transversal desde antes del chavismo. Es como decir la base naval de Guantánamo. Puede ser que la mayoría de los cubanos, comunistas o anticomunistas, estén de acuerdo en que se devuelva a Cuba ese territorio. Un ejemplo que te pongo. Y ven ese asunto como un asunto de nación, un asunto de patria, no un asunto de partidos. Tratándose además de una zona vasta, grande, llena de recursos naturales, llena de pozos petroleros, con una biodiversidad, con unos ríos, con un agua dulce, estamos hablando de un inmenso parque nacional multimillonario. Son demasiadas las tentaciones para Maduro, pero la principal es la motivación política. Ahora, en este ir y venir hay un gran peligro y hay una gran oportunidad también. Porque si bien es cierto que las Fuerzas Armadas actuales de Venezuela bajo liderazgo del tirano Maduro son superiores a las de Guyana, y que una invasión por tierra, por aire, pudiese tomar el Esequibo por asalto y tomar Guyana incluso, aunque Guyana tiene un pequeño ejército bastante moderno, bastante desinhibido, pero es un país muy pequeño. Bueno, lo que es importante aquí es que ya han salido varias potencias importantes del mundo a respaldar a Guyana, que sería como un respaldo a Ucrania, pero aquí en el continente. Ahora mismo en este conflicto, Venezuela es Rusia. El Esequibo es el Donbass, es Donetsk, es Crimea, que bueno, ya los rusos tomaron Crimea, etcétera, y el puerto de Sebastopol. Y hay ciudades que se están fajando. Y Guyana sería Ucrania, un país más débil, menos militarizado, al cual Venezuela
cree que puede, o sea, la Venezuela chavista cree que puede invadir. Bueno, ha salido Blinken. ¿Tenemos el video de Blinken? Ok, ha salido Blinken y ha dicho que los Estados Unidos está de parte de Guyana y que están comprometidos con la seguridad de Guyana. Y ha advertido de las consecuencias que traería un ataque militar contra Guyana. Ahí es donde yo veo, vaya, del lobo un pelo entre lo malo, lo peor y lo malo, lo peor. No sé, veo que a lo mejor Maduro mete un paso en falso, invade Guyana y ahí viene la oportunidad de aplicarle a Maduro lo que no se hizo con Guaidó, lo que no se hizo cuando la ayuda aquella que Maduro incendió, etcétera, 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 y se le aplica el artículo 10 del Tratado de Defensa de América Latina, con la OEA y con todo, y se crea una alianza internacional. Ya Brasil movió fuerzas militares, una parte importante del ejército de Brasil, de la infantería, de blindados, de artillería, se ha movido al sur del Esequibo. Entonces, bueno, ojo ven, corazones, no sabemos qué es lo que se está moviendo por debajo de todo esto, pero hay que seguirlo muy de cerca porque es una situación peligrosa, una guerra entre Guyana y Venezuela tendría un impacto en varias cosas, en todo el continente, en los precios del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Involucraría a los Estados Unidos y a otros países que tienen también intereses importantes en Guyana y algunos otros en Venezuela. Cuba, por ejemplo, estaría metida en la guerra de parte de Venezuela. Para que usted sepa lo importante que es esto, si usted es cubano, siga esto al pie de la letra, porque entonces Cuba, ¿tú sabes quién sería? Bielorrusia. Trasladando el mapa, ¿no? Para acá. Cuba sería Bielorrusia, país que habilita sus bases, le presta su infraestructura para que Venezuela pueda atacar a Guyana desde el sur. Desde el norte, desde el mar o desde Cuba, etcétera, sin contar el apoyo de inteligencia, el apoyo de espía, el apoyo de todo.